La psico sería la parte de, ya un poco más hablando del psiquismo, viene del psiquismo, de la mente. Y hablar de la mente implica hablar de pensamientos, hablar de emociones, hablar de que esas emociones generan conductas, que estas conductas generan comportamientos repetidos que pueden llegar a volverse patrones, hábitos, que muchas veces no son los más sanos, ¿no? Es básico, no sé, uno de los factores más importantes. Se ha visto que los primeros años de vida son determinantes en nuestro psiquismo, cómo se va formando nuestro psiquismo. Para empezar, nacemos con el cerebro sin estar completamente desarrollado. Nuestro cerebro se va desarrollando con el tiempo, nuestro psiquismo se va desarrollando, nuestras neuronas se van desarrollando, aumentando, creciendo en número, y ahí es cuando los primeros años de vida se vuelven fundamentales. ¿Cómo es que nuestros padres nos han criado? ¿Qué tipo de enseñanzas hemos apropiado de nuestros padres? Enseñanzas a veces no muy sanas. ¿Qué pensamientos nos generaron esos primeros años de vida? Por ejemplo, si fuimos maltratados con violencia física, violencia psicológica, ¿qué tanto esa violencia que ejercieron sobre nosotros afectó nuestro psiquismo y afectó nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autovalía? Que muchas veces genera esos patrones de conducta insanos de los que hablábamos. Inclusive si la violencia fue extrema, pues se puede constatar en la práctica psicoterapéutica, pero también en la experimentación científica. Se ha visto que la violencia parental, por ejemplo, es determinante en muchas de las enfermedades mentales. Depende de la corriente psicoterapéutica. Por ejemplo, a mí ya sabes que me encanta el psicoanálisis. Para el psicoanálisis son fundamentales los 4 primeros años de vida, fundamentales desde la lactancia materna. Por ejemplo, si nuestra madre nos dio de lactar, nos amamantó, o no fuimos alimentados con una mamila, eso ya cambia las cosas. Para empezar, ¿no? El contacto con la madre, el cariño, el niño está necesitado de ese contacto con el pecho materno, con la leche materna, con la mirada de la madre, y todo eso va desarrollando eso que hablábamos, de que va desarrollando nuestras neuronas, las va interconectando, porque cuando hablamos de neuronas es muy importante saber que no es solo el número de neuronas, que a veces es que decimos es que está perdiendo neuronas. Lo importante son las redes neuronales, cómo están interconectadas y cómo interactúan las neuronas, qué caminos neuronales hay, y eso precisamente es lo que se puede modificar en la psicoterapia. Se modifican esas redes neuronales. Entonces tal vez no fuimos amamantados y tuvimos y creamos ciertas redes neuronales, pero con la psicoterapia se pueden cambiar. Entre más temprano sea, digamos, sea la falta, por ejemplo, en teoría y en la práctica a veces, no siempre,
pero es más difícil de curar, de sanar, no imposible. Mi experiencia, sí, habrá psicoanalistas, psicoterapeutas, terapeutas que manejen otras líneas, que te digan que es a partir del nacimiento, y por ejemplo, sí consideran, casi la mayoría ya lo está considerando, el momento del parto, por ejemplo, ¿no? Cómo fue el parto, si fue cesárea, si fue parto natural, si nació en estas cuestiones que algún tiempo estuvieron muy de moda, de nacer en el agua, ¿no? A partir de ahí, pero en mi experiencia es desde antes, inclusive si fuimos o no fuimos niños deseados, ¿no? Ya desde ahí, fuimos niños deseados, no fuimos niños deseados, nuestra madre vivió experiencias de estrés durante la gestación, todo eso, según mi experiencia, afecta, y según la experiencia de muchas líneas terapéuticas. Y bueno, aquí en la parte psico también, esto que te comenté fue desde el psicoanálisis, pero por ejemplo desde las neurociencias, de los 7 a los 14 años es una edad fundamental, también básica, y que las experiencias que vivimos en esa etapa, de los 7 a los 14 años, tienen un gran impacto en nuestra fisiología, en nuestras neuronas, en nuestras redes, es decir, tiene un gran impacto en nuestra salud mental futura, las experiencias que vivimos de los 7 a los 14. Entonces, en realidad, si te das cuenta, es importante desde el momento en que fuiste concebido, fuiste deseado o no fuiste deseado, hasta las experiencias de la adolescencia, que es donde se reactiva la sexualidad. Y entonces, hablar de sexualidad en la psicoterapia también es un tema fundamental. Se tiene que tocar la sexualidad forzosamente. Empezar a hablar de la sexualidad con los adolescentes es fundamental, de cómo la están viviendo, de qué piensan de la sexualidad, sobre todo ahora que estamos por todos lados, ves sexualidad, ¿no? Y no de la manera más sana. Modas sexuales, la mercadotecnia se basa mucho en la influencia que tienen estos adolescentes en su sexualidad. Bueno, hay cuestiones interesantísimas, por ejemplo, en cuestiones de neuro, esta ciencia de la mercadotecnia, de la neuromercadotecnia, ¿no? Que está muy de moda. La neuromercadotecnia hace estudios científicos de cómo piensan, cómo funciona el psiquismo de los adolescentes para hacer campañas publicitarias para vender un producto, que no necesariamente ese producto es muy bueno, ¿no?